cosas de Dios. Hoy quiero hablar de un tema que se llama los nombres de Dios. La primera parte, la próxima semana doy la segunda parte. Son más de 30 nombres, no voy a poder terminarlos en una clase, entonces voy a tener que extenderme. Y bueno, muchas veces nosotros vamos con Dios y le decimos, Diosito, Diosito, ¿me escuchas, Diosito? Y ese no es el nombre de Dios. Dios no es chiquito, tenemos un Dios grande. Y por eso quiero hablarte de los nombres de Dios, porque a veces no sabemos cómo dirigirnos a Dios, cómo conducirnos. Y hoy quiero hablarte de diferentes nombres que Dios tiene. Y es muy importante el nombre de Dios, porque vemos que en la cultura hebrea el nombre de una persona no era nada más un título, sino una expresión que revelaba lo que era esa persona. Los judíos de antaño escogían muy bien los nombres porque sabían que el nombre que le pusieran iba a afectar su vida, su identidad. ¿Sí? Nosotros cuando entendimos esto, mi esposa y yo, escogimos los nombres de nuestros hijos, oramos a Dios, le pedimos sabiduría a Dios, y a veces cuando una persona no sabe, le pone cualquier nombre, ¿sí? Uno que se oiga bonito, si está ahorita alguien famoso, por decir en Argentina, ¿cuál cree que es el nombre más popular en Argentina? Diego. La tercera parte de los niños se llaman Diego, por Diego Armando Maradona, ¿sí? Pero luego a veces la gente se va por los modismos. Mi mamá dice que mi papá se llama Pablo, pero no me puso Pablo a mí, me puso Sergio. Y creo que tocaba ese día tocaba Adrián o Sergio y me pusieron Sergio el 8 de septiembre. Y bueno, el nombre de Sergio quiere decir el que sirve y quiere decir pastor. Mi mamá no sabía, pero me puso el nombre y cada vez que me decía Sergio me decía pastor. Nosotros cuando entendimos eso, Sergio mi hijo se llama Sergio Yael. Yael significa fuerza de Dios. Entonces el nombre significa el que sirve con la fuerza de Dios, ¿sí? Y así David Aarón también tiene un significado, Joana Verónica tiene un significado, porque entendimos que era importante. Entonces vemos en las escrituras varios ejemplos de esto. Por ejemplo, Abraham significa padre de multitudes. Jacob significa el que toma por el calcañar o uno que suplanta. Nabal significa tonto. Bernabé significa hijo de consolación. Pero así hay muchos nombres que tienen un significado. ¿Usted le pondría a alguien amargura, tristeza, perro? Hay nombres que significan eso, ¿sí? Investigue qué significa su nombre para que se dé cuenta a ver qué es lo que le estaban declarando todo este tiempo, ¿sí? Estos nombres que acabo de mencionar reflejan el carácter de los hombres que lo llevaron. Y cada nombre de Dios expresa alguna verdad acerca de su carácter y su persona. Cuando tú y yo le hablamos a Dios de alguno de estos nombres, estamos reflejando lo que su carácter es. Pero a veces no sabemos. ¿Cuántos nombres sabes de Dios? A veces nada más decimos Dios, Jehová, Señor, Yahvé, Abba y hasta ahí. Pero hay más, mucho más que eso, y cada nombre tiene un significado y cada nombre te dice de lo que es Dios y cómo es Dios. Entonces, Él se ha revelado a sí mismo a través de diferentes nombres, títulos y adjetivos. Y ellos son para mostrar múltiples facetas, pero todo significa que Dios es más que suficiente. Ahora, ¿por qué es importante conocer el nombre de Dios? Cuando tú quieres conocer a alguien, ¿qué haces con esa persona que quieres conocer? Pasas tiempo. Al pasar tiempo con esa persona empiezas a darte cuenta cómo es la persona. Si te agrada, sigues con esa amistad. Si no te agrada, marcas una raya y dices, ahí te ves. Pero el asunto aquí con el nombre de Dios es que cuando conocemos el nombre de Dios estamos conociéndole realmente a Él, lo que Él es. El Salmo 9:10 dice, los que conocen tu nombre confían en ti. Cuando alguien sabe quién es Dios, puede descansar y puede confiar en Él. ¿Tú confías en los políticos? ¿En la policía? ¿Por qué? Porque a través de los años hemos visto cosas que han prometido y no se han hecho. En el caso de Dios, Dios ha mencionado muchas promesas que se cumplen en su tiempo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios dice algo, Él lo hace en su tiempo. Nunca nos desampara, nunca nos deja, porque Él es fiel a su palabra. Lo que Él dice, Él lo cumple. Pero el problema, ¿sabe qué es? Que nosotros queremos que sea en nuestro tiempo, y Dios tiene sus tiempos y sus formas. Conocer el nombre de Dios significa aprender lo que ese nombre representa y adorar al Dios que posee ese nombre. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, los discípulos le dijeron, Jesús, enséñanos a orar.
Y Él les dio una oración modelo, no fue un ritual. No fue algo que muchas iglesias lo usan como un castigo. Te portaste mal, tienes que decir 10 Padres Nuestros, tantas Aves Marías, como si fuera un castigo. Pero en el caso del Padre Nuestro no es un castigo, es un modelo de oración de cómo acercarnos al Padre y empezar a pedirle. Y lo que Jesús dice, enseña esto: Padre Nuestro que estás en el cielo. Lo que dice, ¿qué significa santificado sea su nombre? ¿Por qué inicia Jesús la oración dirigiéndose al Padre y luego santificando el nombre de Dios? Porque al santificar el nombre le está exaltando lo que Él es. El nombre de Dios es sumamente importante. Dios ha depositado en Él, en ese nombre, gran poder, pero no nada más eso, está la esencia de Dios. ¿Sí? Santificar el nombre de Dios no es una frase superficial introducida en un ritual de oración. Es su oportunidad para glorificarlo, reconociendo la grandeza de Dios. Cuando yo me acerco y le digo a Dios, santificado sea tu nombre, estoy diciendo, estoy maximizando el nombre de Dios. Pero el punto aquí, le voy a poner un ejemplo parafraseado de cómo sería el Padre Nuestro y el nombre de Dios glorificado o santificado. Sería más o menos así: Padre Nuestro, que nos amas y cuidas de nosotros, y que tienes en el cielo provisiones para satisfacer todas nuestras necesidades. Que tu persona, en vez de decir el nombre, que tu persona, tu identidad, tu carácter, tu naturaleza, tus atributos, tu reputación y tu propio ser sean santificados. Cuando decimos tu nombre, estamos diciendo tu esencia, lo que tú eres, tu identidad, tu poder, tu carácter. Estamos diciendo eso. Porque el nombre de Dios encierra muchas cosas, pero a veces no entendemos. Nosotros decimos nada más Dios, Jehová, Yahvé, y no entendemos la profundidad que hay en ese nombre. ¿Qué representa el nombre de Dios? Representa la presencia de Dios. Cuando invocamos su nombre, estamos pidiendo que la presencia de Dios venga. ¿Qué más pasa? Cuando hablamos, declaramos su nombre, la revelación de su carácter, lo que Él es. Hablamos de su poder y su autoridad. El nombre de Jesús, el nombre de Dios tiene poder. Dice en Filipenses que Dios le dio un nombre a Jesús que es sobre todo nombre. Dice que lo exaltó hasta lo máximo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre mayor que el nombre de Jesús en esta tierra. Por eso Dios nos enseña que debemos aprender a valorar lo que Él es. Salmo 138:1 dice: porque has engrandecido tu nombre. ¿Qué es engrandecer? ¿Ha hecho qué? Grande su nombre. Y dice también: tu nombre y tu palabra ¿sobre qué? Sobre todas las cosas. El nombre de Dios y su palabra está sobre todo. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Su nombre es poderoso. Cuando declaramos su nombre, estamos invocando su presencia. Mucha gente no entiende eso. Dice: ay Jesús, ay Dios. Es más, a veces usamos la palabra Dios como un saludo y no le damos importancia y valor. Dios te bendiga. Y eso es poderoso, porque está el nombre de Dios ahí. Ahora, la importancia que Dios le da a su nombre. Número uno, Dios demanda que nosotros tengamos reverencia y respeto a su nombre. Que no usemos su nombre en vano. Vemos en Éxodo 27, en la versión Nueva Traducción Viviente, para que quede más claro. En la antigua versión, la versión 60, dice que no tomarás el nombre del Señor en vano. El nombre de Jehová, el nombre de Dios, el nombre de Yahvé. Dice Éxodo 27, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. ¿Qué es hacer mal uso? Cuando lo usamos indebidamente, cuando jugamos, cuando bromeamos, cuando no decimos correctamente el nombre de Dios para algo que realmente glorifique o edifique a otros. Dice: el Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Antes, en el Antiguo Testamento, si alguien blasfemaba, usaba mal el nombre, podía morir a pedradas. Porque Dios era muy estricto en ese aspecto. ¿Por qué más es importante el nombre de Dios? Dios advierte a su pueblo que no olviden su nombre. Nosotros como padres tenemos que decir a las siguientes generaciones quién es Dios. Hablar de sus proezas, de sus maravillas, para que se lo digan a las siguientes generaciones. ¿Qué ha pasado con la humanidad? Hemos dejado de confiar en Dios. Hemos agarrado a Dios como si fuera un amuleto. Tengo un problema y ahora sí, Diosito, ayúdame.
como si fuera un botiquín. Dios es mucho más que eso. Dios quiere hacerse presente en tu vida todos los días. No es un medicamento, no es una medicina cuando te duele la cabeza y en ese momento abres el botiquín y ahora sí busco a Dios. Dios quiere que tú y yo lo tomemos en cuenta y que no olvidemos su nombre. Número 3, Dios promete una bendición para aquellos que conocen su nombre. ¿Qué es conocer el nombre de Dios? Es conocerle a Él. Salmo 91 nos dice, 91:14, el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Si yo confío en el nombre de Dios, ¿qué va a pasar? Él me protege. Confiar en el nombre es confiar en Él, porque el nombre es sinónimo de lo que Él es su esencia, es su carácter. Por eso estoy explicando la importancia del nombre y por eso estoy haciendo hincapié de que el nombre de Dios no debe ser tomado en vano ni usado para cosas que no se deben. ¿Cuántos hemos escuchado chistes de Jesús? Yo he escuchado chistes en el Face y en muchas partes. ¿Y sabe qué? No se debe de jugar con eso. Es más, mucha gente por ignorar el significado y el valor que hay en un nombre, a veces le ponen a sus hijos los nombres de Dios. He escuchado niños que se llaman Jehová, Adonai, Jireh. Imagínense cuando alguien va a regañar al niño que se llama Jehová. O sea, lo poderoso que es el nombre y se lo ponen a una persona y luego pueden regañarlo y decirle un montón de cosas. Y no nada más eso, los demás que no saben se pueden burlar de ese niño. Y se estarían burlando del nombre, pero a veces por ignorancia decimos, le voy a poner este nombre porque es muy bonito. Pero es importante que entendamos que los nombres son realmente importantes para lo que vamos a declarar y lo que significan. Ahora, veamos en la Biblia cuando Dios le revela el nombre a Moisés. Estoy hablando mucho del nombre, pero ¿qué nombre? Un día Dios llama a Moisés y le dice, quiero que vayas a Egipto y que le digas a Faraón que deje ir a mi pueblo. Faraón se queda así, Moisés se queda así, le dice Moisés en Éxodo 3:11. Pero Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el Faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó, yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a preguntar, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Y Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Eso es lo que dice la versión 60 y otras versiones. Pero yéndome a la Torá, directamente al hebreo, dice en la Torá, seré el que seré. Y luego dice, dile a este pueblo de Israel, yo soy. Y la Torá dice, el que seré me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé o Jehová en la versión 60, pero en la Torá dice el Eterno, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre y la Torá dice para siempre, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. ¿Cuál nombre? Jehová, Yahvé, Adonai. Ese es el nombre, pero por eso quiero explicar esto. Hay muchas traducciones y en la traducción se puede perder. Muchos en vez de poner el nombre ponen nada más, no el nombre, ponen otra cosa para no decir el nombre de Dios, porque para el pueblo de Israel era muy importante no decir este nombre a la ligera o en vano. Y el nombre de Dios se escribía en 4 consonantes, ¿sí? En español se hizo en YHWH. No se podía pronunciar ese nombre. ¿Qué se hizo? Se le agregaron unas vocales y se pronuncia Yahvé o Yahweh, algunos dicen Yahweh o Yahvé. En español la palabra Yahvé pues la tradujeron como Jehová. Ahorita voy a explicar un poco más eso. Veamos otra vez las cuatro consonantes. Vemos aquí las 4 consonantes. Están esas 2 formas de que lo escriben, ¿sí? Pero algunos dicen que este significado del tetragramatón se dice
significa yo soy. Pero yo soy no es la palabra que significa eso. Sin embargo, es un derivado del verbo ser. En el idioma hebreo, el cual abarca 3 tiempos gramaticales: pasado, presente y futuro. Van a decir los que están en la escuela: no, nos estábamos librando de la escuela, nos empezaron a bombardear con un chorro de cosas. Nada más va a ser la clase de hoy, no se preocupe. ¿Qué significa el nombre o estas 4 letras? El nombre significa el que fue, el que es y el que será. En pocas palabras, el eterno. Por eso en la Torá menciona, dice el eterno. Otro de los términos que usan los judíos le dicen Hashem, con H. Hashem significa el nombre. Para no decir el nombre dicen Hashem en vez de decir el nombre. ¿Sí? Son formas en las que ellos usan o le dicen el Altísimo, Adonai, pero no dicen el nombre, no mencionan ese nombre ellos. ¿Sí? ¿Cuál es la aplicación? Dios nunca cambia. Sus promesas nunca fallan. Cuando somos infieles, Él es fiel. Muchas veces tú y yo podemos fallarle a Dios, pero Él se mantiene fiel a su palabra. Podemos negar, dejar muchas cosas de hacer para Él, pero Él se mantiene fiel. ¿Cuántas veces le hemos quedado mal a Dios? Muchísimas. Pero Él es fiel a su palabra. Él no va a cambiar. Tú y yo podemos cambiar, pero Él se va a mantener fiel. Lo que Él ha prometido en su palabra, Él lo va a hacer, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice algo, Él lo hace en su tiempo, en sus formas. Ahora vayamos ahora al griego. El Dios en la palabra en griego es Theos. Se escribe Theos, T-H-E-O-S, Theos. Ha ido la palabra teología. Theos, Dios; logos, estudio de Dios o acerca de las cosas de Dios, teología. En hebreo, la palabra básica como Dios se traduce Él. Y se aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es la aplicación de Él? Él quiere decir el más poderoso, que el Dios que nunca falla, y Dios vence todos los obstáculos. Y el nombre de Dios, Él, a veces hay nombres compuestos. O sea, ¿qué quiere decir? Que Él se pone con otro de las características de Dios. ¿Como cuál? Como El Shaddai. El Shaddai quiere decir Dios todopoderoso. Él es Dios y Shaddai es todopoderoso. Emmanuel, Dios con nosotros. Donde va la palabra, la frase Él, implica el nombre de Dios. En los nombres propios, por ejemplo, Israel quiere decir el que lucha con Dios. Él, acuérdense que es Dios. Daniel, Dios es mi juez. Ezequiel, Dios fortalece. Todo lo que lleva Él lleva el nombre de Dios explícito. ¿Vamos bien? Ok, uno de los nombres de Dios también es Elohim. Significa el creador todopoderoso. ¿Cuál es la aplicación? Dios es el creador todopoderoso del universo. Dios conoce todo y crea todas las cosas. Él está en todas partes, en todo momento. Elohim es el plural de Él. ¿Dónde vemos esto en la Biblia? Dice Génesis del 1 al 3, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. La Torá dice un viento solano, para referirse al Espíritu. El Ruach, el viento, el Espíritu, dice se movía. Ahí estaba el Espíritu de Dios. Y vemos también que dice, y dijo Dios. Cuando dijo Dios, Él declara la palabra, y cuando declara la palabra es Jesús. Estamos viendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí está Elohim. En otra parte, en Génesis 1:26 vemos que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando dice hagamos, ¿a quién se está refiriendo? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Están los tres y vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, que aprenda, que sea como nosotros en ciertas cosas. Ahí vemos la palabra Elohim. Cuando dice hagamos, está Elohim y está hablando de la Trinidad. Otro de los nombres es Adonai. Muchas veces lo hemos cantado, oh Adonai, estamos cantando, pero a veces no sabemos qué significa. Adonai significa el Señor, mi gran Señor. ¿Cuál es la aplicación de este nombre? Dios es el amo y Señor majestuoso. Dios es nuestra autoridad plena, nuestra máxima autoridad, Adonai.
Adonai en plural deriva del singular Adón, que significa Señor. Ahora, ¿qué significa esto? Que los judíos preferían usar Adonai que mencionar el nombre. ¿Sí? Decían, si Adonai quiere, si Adonai desea esto. Nosotros tenemos un hábito negativo. Nosotros decimos a veces cuando queremos que algo suceda o cuando pensamos que va a suceder, decimos ojalá y pase tal cosa. Ojalá quiere decir si Alá quiere. Y a veces no nos damos cuenta. Y ya lo tenemos como parte de nosotros. Ojalá. Si Alá quiere, nosotros no debemos invocar a Alá. Alá es otro Dios que nosotros no creemos en él. ¿Sí me estoy explicando? Pero es a veces porque no sabemos. Ahora, Jehová, otro de los nombres de Dios, Jehová, y vemos cómo se abrevia, se pone Ja o Ya. En los salmos vemos esto, ¿sí? Vemos de repente que viene un salmo y pone Ja, ese es el nombre de Dios, pero abreviado, ¿sí? Significa yo soy el que es autoexistente. Y aquí quiero explicar, por ejemplo, de dónde surgió la palabra Jehová. ¿Se acuerda que hablamos del tetragramatón, de las 4 vocales, la Y, H, V y H? Los judíos que hicieron, o los que tradujeron, combinaron la palabra Adonai con el tetragramatón y usaron las vocales y escribieron Jehová. Pero al pronunciarlo le pusieron Jehová, que es como nosotros lo hacemos ahora, ¿sí? Por eso usted ve de repente en algunas Biblias, en las Biblias católicas, por ejemplo, usa más la palabra Yahvé. En las Biblias que usamos nosotros dice Jehová, pero finalmente es nombre de Dios. Los dos son correctos. El que está más cercano para mí es Yahvé, porque tomando en cuenta las primeras letras, ¿sí? Ahora, Dios nunca cambia, sus promesas nunca fallan. Cuando nosotros somos infieles, Él es fiel, pero es necesario que le obedezcamos. Yo he escuchado muchos predicadores que predican la prosperidad y que tú pídele a Dios y que Dios te va a dar esto y que pídele, pero no hablan la otra parte de la obediencia. Todas las promesas son condicionadas. ¿Cuál es la condición? Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Las promesas es la manera en que nosotros tomamos la fe es la manera en que tomamos las promesas de Dios. Dice Deuteronomio 28 que las promesas por la obediencia de Dios. Y dice que todas esas promesas vendrán a nuestra vida si oyeres atentamente la voz de Jehová y si hicieres todo lo que Él nos dice. Oír y hacer van juntos, eso es fe. Nosotros hoy queremos que Dios nos dé todas las cosas sin hacer nada, ningún esfuerzo, porque decimos Dios es bueno y Dios es fiel y Dios quiere bendecirnos, pero dice necesitas ponerle fe, necesitas caminar en mis principios, en mis promesas, en mis mandamientos, para que puedas tomar lo que yo te he dado. Amén. Y aquí vienen algunas referencias bíblicas. Todo esto que estoy leyendo viene en su bosquejo, vienen las citas bíblicas, no tiene que anotarlas, ahí vienen. Otro de los nombres es El Shaddai. Significado, el todo suficiente, el Dios de las montañas, el Dios todopoderoso, omnipotente. Yo me sorprendí cuando vi eso del Dios de las montañas y dije, ¿por qué dice eso? Porque antes adoraban en las montañas, ¿sí? Y Dios era constituido como el Dios de todo. Ahora, Dios es la fuente inagotable de toda bendición. Dios es todopoderoso. Nuestros problemas no son demasiado grandes para que Dios los pueda manejar. Dígame, ¿qué le quita el sueño a usted? ¿Qué le preocupa? Dios es más que suficiente para proveer lo que tú necesitas. ¿Estás preocupado por tus finanzas? ¿Por tu salud? ¿Por tu familia? ¿Por tu futuro? ¿Porque no te quieres quedar solo o sola? Tienes que aprender a descansar en el Shaddai, el que es más que suficiente. Y mire, quiero que leamos Génesis 17:1, donde vemos este versículo donde Dios se manifiesta como el Shaddai. Y vemos cuando Abraham, Dios le pide que vaya y sacrifique a su hijo. Y él dice, vamos a ir, iremos, adoraremos y regresaremos. Abraham sabía que Dios era fiel para cumplir lo que había dicho y él iba a sacrificar a su hijo. Y cuando él está a punto de sacrificar a su hijo, escucha una voz que le dice, detente. Y levanta su mirada y enfrente hay un carnero.
Dios le provee para el sacrificio. Y dice la palabra en Génesis 17:1, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Se presenta y le dice: hey, tranquilo, yo soy tu proveedor. Ahí está la provisión. Lo mismo nos dice Dios hoy a través de este nombre. No estés preocupada, preocupado. Yo soy más que suficiente para suplir lo que necesitas. ¿Qué ocupas? Todo lo que necesitas Dios lo tiene. Tercera de Juan 2 dice: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere prosperarte en todo, pero tu alma tiene que ser prosperada. Tenemos que descansar, buscar a Dios. Amén. Salmo 91:1, que yo les hace tiempo prediqué de esto y les decía que es el teléfono de Dios, el 911. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es el Omnipotente? El Shaddai, el Dios que es más que suficiente, el Dios que todo lo puede, el Dios que está al cuidado tuyo y que está al cuidado mío. Tú y yo podemos habitar, morar bajo la sombra, y Dios nos protege. Nadie ni nada nos puede arrebatar de su mano. Nada. No tengas miedo. No tengas miedo al mañana, porque Dios sabe lo que vendrá el día de mañana y Dios estará ahí. Dios camina contigo. Pero necesitas conocer a este Dios, a El Shaddai. Esa es una de sus características, de sus atributos. Tiene que ver con el Dios invisible que no se puede vencer o conquistar. Nadie puede vencer a nuestro Dios. Él hizo todo lo que existe. Amén. Y no nada más eso, Él guarda a su pueblo y a sus hijos. Dice: tú eres la niña de mis ojos, mi especial tesoro. Yo te cuido, yo te guardo, no tengas temor. Soy tu proveedor, soy suficiente para ti. ¿Cuántas veces tienes que pagar el recibo de la luz, del agua? ¿Cuántas veces? Cada mes o cada 2 meses, no sé cada cuándo lo pagas. Pero el punto es que Dios siempre provee. No tienes que estar preocupada por lo que tienes que descansar en Dios. Tienes que saber que Él está cuidándote. Otro de los nombres es Jehová Jireh. ¿Qué significa? El Señor proveerá. ¿Cuál es la aplicación? Así como Dios proveyó un carnero como sustituto de Isaac, Él proveyó a su Hijo Jesús como sacrificio definitivo. Dios suplirá todas nuestras necesidades. Dios siempre va a proveer. Mire, en los momentos más difíciles a veces uno es probado, y allí es donde uno realmente demuestra en quién confía. Yo recuerdo hace algunos meses, yo le decía: Señor, necesito pagar la colegiatura de mi hijo, necesito comprarle el uniforme y todo lo que se necesita, y no tenía en ese momento dinero. Y yo estaba orando con Dios y le decía: Señor, ¿hay algo que tenga que hacer? Y de repente me entra una llamada y me dice una persona: quiero que me des tu número de cuenta, que quiero hacer un depósito para ti y tu familia. Cuando veo el depósito, hermanos, me puse a llorar. No esperaba una cantidad así. Era lo que nosotros necesitábamos para comprarle a nuestros hijos lo que ocupábamos. Yo estaba pidiéndole a Dios, descansando: Señor, ¿qué hago? Necesito esto, ayúdame. Y Dios inmediatamente pone en el corazón de alguien. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente, Él es tu proveedor, no es tu jefe, no es tu trabajo, la fuente. Ese es un canal que Dios usa para bendecirte, pero la fuente de tu provisión es Jehová Jireh. Nunca quites tu confianza, tu mirada en Dios. Ay, ojalá el jefe me aumente y me dé gracia, y ojalá las ventas suban. Tú encomiéndate a Dios, encomiéndate a Jehová Jireh. Ese es uno de sus atributos, de sus características que Él provee. El Shaddai, ya lo vimos, pero el Shaddai, Chad quiere decir pecho. Parte del significado es el que da de sí mismo. Es como una mujer amamantando un bebé, es que da de sí mismo. Dios nos da de lo que Él tiene. ¿Y sabe qué tiene Dios? Todo. Él es el dueño del oro y de la plata. Él sabe lo que tú necesitas y Él te puede dar eso y mucho más. ¿Cuál es el punto? Que no conocemos a Shaddai, que no conocemos a Jireh, que no conocemos a Shalom.
a Jehová Rafa. Por eso te quiero explicar todo esto, para que entiendas la grandeza del Dios que tenemos y que a veces nada más le pedimos, Diosito, ayúdame por favor. Ay, lo que sea tu voluntad. No, hombre, hermano. Dios es súper grande y poderoso como para estar diciendo, ay, lo que tú quieras, una limonita. No. Dios es poderoso y te puede dar lo que necesitas. ¿Cuál es el problema? Que conocemos muy poquito de Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, pero a veces ni siquiera tenemos el grano de mostaza. Tenemos que poner nuestra fe en Dios, en su palabra, en sus promesas, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. A Él debemos descansar, en Él debemos confiar, a Él debemos pedirle. Mire, ¿sabe cuál ha sido el problema con muchos de los cristianos? Que esperamos que la bendición nos venga de Estados Unidos. Yo conozco muchos misioneros e iglesias que están esperando que venga la provisión de allá. Cuando nosotros empezamos esta iglesia, empezamos en cero, sin nada, solamente con un deseo de servir a Dios. Unos días antes de empezar la iglesia, que ya había empezado en el corazón de Dios, fui a un retiro a Estados Unidos y estaba en Houston. Me dijeron, vamos a orar por ti, vamos a ese retiro, ahí te vamos a ungir. Me recuerdo que en la noche, una de las noches, me pregunta uno de los pastores, oye, ¿y dónde vas a empezar la iglesia? Empiezas en 15 días. Le digo, no sé. Solamente sé que Dios me dijo que empezáramos una iglesia, no sé dónde, posiblemente en la librería o en mi casa, no sé. Yo lo que sé es que Dios me dijo y yo lo voy a hacer. Y me dice este pastor, ¿no has pensado en los cines? Le dije, no, nunca había pensado en un cine. Dice, los cines los domingos en la mañana casi no se usan. Deberías de preguntar. Le comento a mi esposa cuando llego de Houston, le digo, fíjate que me dijeron esto y esto. Vamos a orar. Y Dios me puso que fuéramos a ver ese cine, el Cinemex Santo Domingo. Voy, hablo con el gerente y me dice, pues realmente no lo rentamos, pero vamos a checarlo. Voy a hablar con el gerente. Me dice, ¿cuántas personas son? Le dije, no sé, vamos a empezar. Pueden venir 30, 50, 100, no tengo idea. ¿Qué pasó? Me dice, venga mañana, voy a hablar con el gerente principal. Voy con el gerente al otro día y me dice, bueno, no vamos a firmar ningún contrato, le vamos a dar un precio. Dice, nosotros cobramos 35 pesos por persona. Pedimos la sala llena regularmente, les cobramos la sala llena, pero en el caso de ustedes se lo vamos a dejar en 17.50 por persona. ¿Cuántas personas son? Le dije, no sé, te pago por 50 y después te pago la diferencia, órale. Le digo, pero hay un problema, ocupo 2 salas, porque quiero una para los niños. Ah, no hay problema, agarra la otra, no te la vamos a cobrar. Me preguntan, ¿cómo le hiciste? Fue Dios. ¿Quién le da una sala con 650 pesos? Con clima, me prestaban la pantalla gigante, me prestaban 2 salas, ni siquiera la luz, hermanos. Ahí es donde Jehová Jireh provee, porque nosotros sabemos que es Dios. Y todo lo que hemos hecho en esta iglesia es descansando en la fidelidad de Dios, que Él es nuestro proveedor. Dios usa a las personas y nos provee a nosotros para nosotros proveer más adelante. ¿Por qué te explico esto? Porque quizá tengas proyectos, tengas planes. ¿Qué tienes que decir? Dice la palabra, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué tienes que hacer? Señor, esto es lo que yo quisiera hacer. Tengo este proyecto. Muchos de nosotros, hermanos, hacemos un proyecto y luego le decimos a Dios, confírmamele, Señor, fírmamele aquí. Es al revés. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Leí una frase de Facebook que es, puede ser un exitoso, ¿o cómo era la frase? Aquí está mi chicharito. Puedes tener éxito en algo que emprendas, pero si no es algo de Dios, es un fracaso. Puedes ser muy exitoso en algo que estés haciendo, pero si no es algo que Dios te dijo, estás fracasando. Porque Dios te escogió, te preparó para hacer algo para Él. Y no estoy hablando que tengas que estar aquí arriba. Estoy hablando de que Dios te dotó con dones, habilidades para que tú hagas la obra de Dios donde Dios te haya puesto, como doctor, como abogado, como lo que sea, pero que tú glorifiques el nombre de Dios a través de tu vida y que todos vean que tú eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Por tu forma de vivir. No una persona religiosa, sino que reflejes el amor de Dios. ¿Por qué? Porque conoces a Dios y porque tienes una relación con Dios. Esa es la diferencia. Cuando conocemos un hombre, ¿qué hacemos? Confiamos en Él. Si Dios le dijera, salte con los ojos vendados y atraviesa la calle,
Si Dios nos dice, yo lo hago. Pero si me dice alguien, si me dice Vero, venga pastor, vamos a Constitución, véndese los ojos, yo le voy a decir, cuando cruce, yo le voy a decir, dele, párese, dele, dele. Pues puede tener buenas intenciones, pero a lo mejor me planchan. Mucha gente, Dios nos da promesas, hermanos, y no caminamos. ¿Sabe por qué? Porque no confiamos, porque no conocemos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el Dios que quiere que tú y yo conozcamos, que se revele a nosotros. Por eso estoy explicando la importancia de los nombres de Dios. Amén. Ya leí a Abraham, Génesis 22:14. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. ¿Cuál? Jehová Jireh. Él proveerá. Cuando usted tenga que pedir algo o que necesite algo material o alguna provisión, recuerde, Él es tu proveedor. ¿De dónde viene su bendición? De Dios. No es del jefe, no es del trabajo. Dios va a usar. Ahora usted dice, yo necesito una casa nueva, necesito un carro nuevo, necesito ropa nueva. ¿Dónde vamos? Saca la tarjeta de crédito y dice, con el poder de mi firma. Por eso estamos endrogados, porque no esperamos los tiempos de Dios. Mire, hoy Dios me enseñó una lección. Hace rato que venía manejando, yo venía bien recio. Se me atravesó una paloma. Yo dije, va a volar. Sí voló. Le saqué plumas, gracias a Dios no se murió. Pero yo dije, Señor, perdóname, le digo, por esto que acabo de hacer. Dice yo, venía con mucha prisa y me dice, a veces con el Espíritu Santo queremos apresurar las cosas y empujamos. Tienes que esperar cuando Dios quiera hacer algo. Estaba aquí en la mañana y Dios me estaba hablando por algo que me pasó. Dije, ¿qué tiene que ver una paloma con esto? Y me habló del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, muchas veces hacemos cosas en nuestras fuerzas. Quiero que Dios me dé un hombre, que me dé una mujer, que me dé un trabajo, que me cambie a mi esposo, que me cambie a mi esposa. ¿Y sabe qué? No esperamos que Dios lo haga. Empujamos y empujamos y no dejamos que el Espíritu Santo haga la obra. Es el Espíritu Santo el que cambia a las personas. Ora por la persona. Dale testimonio. Eso es más poderoso que estarle diciendo, ay, ¿por qué no cambias? Saliste tu mamá, saliste tu papá, ¿y sabe qué? Seamos instrumentos de bendición. Esperemos en Dios. Jehová Jireh, Jehová proveerá lo que tú necesitas. Me encanta este versículo, Proverbios 15:6. En la casa del justo hay de todo en. ¿Aplica tu vida? En mi casa hay de todo en abundancia. Si nosotros no aprendemos a descansar y a confiar en Dios, no tendremos de todo en abundancia. Tendremos de todo, pero no en abundancia. Y cuando hablo de abundancia, estoy hablando de lo que tú necesitas. No estoy hablando de que se te abra el refrigerador y que se te caigan las cosas. Estoy hablando de que haya lo suficiente para vivir bien. Dios es más que suficiente. Por eso necesitamos conocer a Jehová Jireh. Él te puede abastecer y proveer todo. Por último, quiero que hagamos una revisión de los nombres de Dios que vimos hoy. Hablamos de Elohim, que significa fuerte, poderoso, creador. Yahvé, yo soy el que soy. Adonai o Kurios, que significa lo mismo, pero en hebreo, en griego, perdón, es Dios es Señor. El Shaddai es Dios todopoderoso. Acuérdense que Él es Dios. Jehová, aquel que es. Yahvé Jireh, Dios proveerá. Son solo algunos de los nombres. La próxima semana te voy a hablar por lo menos de 10 nombres más. Yo quiero que tú te vayas enriquecido para cuando tú te pares delante de Dios le digas, papito, Abba, Adonai, Hashem, eterno. Que tú te puedas parar y decirle a Dios todos los nombres que Dios haya puesto, porque son las formas en las que Dios se ha dado a conocer. Por eso nos los mostró en la Biblia, porque quiere que le hablemos de diferentes formas. Amén. No es nada más decirle papi o señor. Hay muchas formas de acercarse a Dios. Y cuando tú te enriquezcas y cuando veas Jehová Shalom, Él es mi paz. Jehová Rafa o Rafa, Él es mi sanador.
Él es mi pastor. Él es mi estandarte, Él es Jehová Nisi. Cuando tú empiezas a ver la riqueza que hay en el nombre de Dios y todos los atributos, vas a decir, wow, tengo un Dios grande y poderoso que cuida mi vida. Estoy en su mano y nadie me puede arrebatar. Por eso quiero explicarte esta profundidad de los nombres, hermanos. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará.